Hola amigos, el día de hoy realizaremos una simulación que cumpla con los siguientes parámetros, que nos dice lo siguiente. Simular en PSIM un inversor trifásico de 1 kW con modulación SPWM, el cual debe cumplir lo siguiente. Que sea un inversor trifásico para controlar la velocidad de un motor de inducción trifásico de 1 kW a 208 voltios AC, con una carga mecánica constante de 50 Nm y una velocidad nominal de 1800 rpm. La velocidad debe cambiar entre cuatro valores distintos cada 2 segundos, en pasos de 300 rpm, es decir, 900 rpm, 1200 rpm, 1500 rpm y 1800 rpm, para lo cual pasaremos a ver el modelo que se ha diseñado en PSIM. Tenemos este modelo, el cual pasaremos a explicar cierta parte. Antes de nada debemos entender que debe ser tratado con una modulación SPWM, que es una modulación de ancho de pulso sinusoidal, el cual precisamente es utilizado para aplicaciones como la generación de señales eléctricas de voltaje alterno para motores eléctricos, sistemas UPS o sistemas de audio de alta calidad. Tenemos que entender que un sistema SPWM se trata de una modulación de ancho de pulso que implica la comparación de una señal sinusoidal de referencia con una señal portadora de alta frecuencia, en donde la señal de referencia será la señal que deseamos generar y la señal portadora será únicamente una señal de alta frecuencia que será utilizada para transportar la señal. Aquí podemos ver que tenemos comparadores para cada una de las fases, en donde vamos a generar en la dicha modulación SPWM, en donde tenemos F1, F2 y F3, que será la señal sinusoidal a baja frecuencia. Como podemos ver aquí, frecuencia de 46, 62, 78 y 91 Hz respectivamente, para cada uno de los intervalos que queremos de velocidad. Posteriormente explicaremos cómo implementamos este variador de frecuencia para obtener los valores de velocidad requeridos. Pero para cada fase en el comparador, para la señal SPWM, también tenemos la señal B triangular, que sería la señal de alta frecuencia, que podemos ver acá, que está configurada a 5000 Hz. Posterior a esto, pasamos a nuestro diseño de inversor, que se trata de un inversor trifásico, el cual eh, es un inversor de modelo de puente, el cual funciona a base de un capacitor, un resistor en paralelo y una inductancia antes de ingresar a esta conexión en paralelo, el cual eh, nos genera nuestro inversor trifásico, debido a que a la entrada tenemos una señal trifásica con un puente de diodos, el cual nos dará una señal de voltaje continua, y gracias a nuestros inversores para cada fase obtendremos nuestra señal sinusoidal que hará funcionar a nuestro motor que tenemos en este sector. Entonces, tenemos aquí las señales de activación, las cuales vendrán dadas por cada señal SPWM en los comparadores con inversores para lograr las activaciones en secuencias distintas, tanto para nuestra fase 1, fase 2 y fase 3, con nuestros MOSFETs C, CC, B, BC, A y AC respectivamente. Entonces procederemos a ver la resultante de la gráfica de la velocidad de nuestro motor, en donde podemos ver que está funcionando y aquí nos muestra la velocidad y llega a los valores requeridos, y por lo tanto podemos decir que está cumpliendo el parámetro. A continuación les voy a explicar la siguiente parte del circuito. Esta parte del circuito es la parte para la variación de la frecuencia, es decir, para la parte que va a controlar el circuito para hacer variar como nos piden el enunciado, variar de 900 revoluciones por minuto hasta llegar a las 1800 revoluciones. Para la variación de frecuencia lo que se ocupa es prácticamente un comparador para cada fase. Para el comparador lo que va a venir a la parte negativa es el voltaje
de la señal triangular, y el siguiente será la frecuencia. Para la frecuencia se ocupa el siguiente circuito, donde como punto de partida tenemos que cada 300 revoluciones se va aumentando lo que son 15 hercios, y para las 900 revoluciones se encuentra cuando están a 46 hercios y 5 voltios de amplitud. Para lo siguiente que se tiene que hacer es calcular la constante del variador de la frecuencia, que se calcula mediante el voltaje sobre la frecuencia. Dado esto, podemos calcular los siguientes valores, que serán los siguientes valores para los voltajes para la amplitud, que son 6,74, 8,48 y 9,89. En el caso de la frecuencia se irá aumentando de 15 en 15 hasta llegar hasta 91. Entonces, como primer punto tenemos dos compuertas lógicas que se utilizarán para seleccionar cada dato de la frecuencia. Para el funcionamiento de las compuertas lógicas, lo que se ocupará son dos entradas cuadradas, que como se sabe van a tener en total 4 combinaciones, cuando es 0, cuando es 1, y cuando es 2 y cuando es 3. Entonces elegirá los siguientes valores tanto para la frecuencia como para el voltaje. Como primer paso en esto entrará al escogerse. También hay que tomar en cuenta que para cada fase tiene un desfase de 120 grados. Entonces para la segunda fase se sumará lo que son 120 grados. Y para la tercera fase se restará 120 grados. Por lo que en el circuito tenemos tanto un sumador y un restador. Para la primera fase, como se tiene entendido, no se sumará nada, así que queda tal como está. Se ha ocupado también un bloque de la función seno y un bloque de multiplicación. En el bloque de multiplicación lo que se hará es multiplicar exactamente el voltaje, que será su amplitud. La función seno irá lo que es la frecuencia, y a la salida lo que tenemos ya el valor de nuestra frecuencia se introducirá en el comparador para la primera frecuencia, la segunda fase y la tercera fase. También, como es un circuito inversor, se ocupará tanto la otra compuerta lógica de una compuerta NOT, que invertirá el valor. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer valor, que es el valor original del variador de frecuencia, será conectado al primer MOSFET. El segundo, donde ya se invierte, será ocupado a la segunda señal del MOSFET. Y a la salida del circuito lo que tenemos es el motor, que es un motor DC conectado a una carga mecánica que tiene un torque fijo de 50 Nm. También se ocupa lo que es un sensor de velocidad o un tacómetro para medir las revoluciones. A continuación se presentará la simulación para ver que se llega a los valores indicados. Escogemos la salida de la velocidad y nos da la siguiente gráfica. Podemos ver que en la primera intervalo nos da lo que es no exactamente los 900 revoluciones por minuto, pero es muy acertado. En la segunda intervalo tenemos que son los 1200 revoluciones por segundo, por minuto, y en la tercera tenemos los 1500. Para la última se acerca, tenemos 1741, que ya se acerca a los 1800, que es, y como nos pedía también que se haga en el intervalo de 2 segundos. Una vez teniendo estos datos, también podemos calcular lo que es la potencia del motor para cada revolución. Como sabemos, para calcular la potencia en un motor se calcula tanto la velocidad angular multiplicado por el torque que ya tenemos. Entonces, como tenemos revoluciones por minuto, lo único que tenemos que hacer es realizar la conversión. Y eso sería todo por la simulación de un inversor. Muchas gracias. En conclusión, podemos decir que nuestro circuito está cumpliendo con los requerimientos, ya que gracias a nuestro variador de frecuencia diseñado en este sector, logramos las diferentes velocidades de nuestro motor con nuestra carga de 50 Nm y generando
nuestra señal sinusoidal con 120 grados de desfase para cada una de las fases, gracias a nuestra señal SPWM introducida en nuestros inversores de CAC, que al ponerlos en esta configuración obtenemos un inversor trifásico, ya que sacamos nuestras señales de cada uno de estos puntos. Si tienen alguna duda o quieren investigar acerca de más de los inversores, les dejo unos links y la simulación en la descripción del video.